Gracias por estar con nosotros nuevamente. Bien, este sector tan interesante, tan importante, porque ustedes lo han pedido. Nuestro sector de nutrición deportiva. Y una vez más queremos darle la bienvenida a nuestro invitado, el magíster Diego Fuentes, nutricionista, dietista, que nos está acompañando. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar acá y con todo gusto para responder las preguntas y pasar un bonito momento en este programa. Gracias, doctor. Bienvenido nuevamente. Hablando sobre nutrición aquí en el programa y salud cardiovascular. Vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Existe relación entre el riesgo de enfermedad cardiovascular y diversos nutrientes, alimentos, patrones de alimentación? Por supuesto que sí, ¿no? A lo largo de lo que es la historia han venido realizándose investigaciones en las cuales unos eran del grupo antigrasas y otros eran del grupo antiazúcares, ¿no? Entonces lo que se ha podido llegar a concluir es de que ambos tienen más riesgo, pero más riesgo es el tema de los azúcares principalmente, ¿no? En muchos casos hay alimentos, preparaciones que están en alta cantidad de azúcar, pero no, las personas no están realizando actividad física, por lo tanto el exceso genera problemas a nivel cardiovascular. Ahora, doctor, ¿qué tipo de alimentos deberíamos consumir todos para disminuir el riesgo de las afecciones cardíacas? En este sentido, hay lo primero, ¿no? Bajar la cantidad de energía que se consume, ¿no? Vamos a hablar de manera conjunta, pero alimentos precisos, por ejemplo, alimentos que son altos en grasas saturadas. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, vamos a hablar de alimentos de origen animal, ¿sí? Carnes, principalmente lácteos también, y el huevo, por ejemplo, muchos años ha sido satanizado, muchos años, pero ahora actualmente se sabe que no es un alimento malo para la salud cardiovascular, ¿no? Entonces, volviendo a ese tema, vamos a ver carnes, lácteos principalmente, azúcares principal. Hay que bajar la cantidad para que tengamos esa salud cardiovascular adecuada. También el tema de las grasas trans, por ejemplo, que se maneja a nivel de la industria. Cuando se hidrogena una molécula, ¿no? Eso quiere decir que... ¿Qué son las grasas trans, perdón? Exactamente. Eso va en el sentido de que un aceite vegetal, ¿sí?, está modificado químicamente. Eso va a hacer que el aceite se vuelva sólido a la temperatura ambiente, como la margarina, por ejemplo, ¿no? Es una grasa trans, ¿no? Y algunos otros que están presentes en piqueos, snacks salados, ¿no? Que se presenta a nivel de la transformación como tal. Imagínate, y estamos muy acostumbrados en nuestra dieta cotidiana para pasar el rato, para ver una película, para hacer... muchos de estos snacks están, pero permitidísimos en las familias bolivianas, y más aún en los deportistas. Bueno, la verdad es que algunas de esas cosas son unos pequeños pecados, pero son los ricos, como decimos, ¿no? Y lamentablemente nos hacen efecto negativo en el organismo. Ahora, hemos hablado de aquellos alimentos que tenemos que evitar para sufrir un riesgo cardiovascular alto, pero ¿cuáles son aquellos alimentos que podríamos o deberíamos consumir para disminuir este efecto? Uno de los grupos de alimentos que deberíamos llegar a consumir son frutas y verduras por la presencia de antioxidantes que presentan, ¿no? Vamos a hablar de frutillas, moras, arándanos, brócoli, coliflor, los colores, ¿no? Esos colores que si bien uno puede llegarse a tomar un poco más de tiempo para poder prepararlos, bueno, pues nos van a ayudar en ese sentido. Otro aspecto también, los ácidos grasos, que son omega 3 principalmente, que los vamos a encontrar en el pescado, ¿no? Ahora, viendo un poco más, otra alternativa, podríamos hacer uso de lo que es el atún, ¿no? Que es un poco más económico de repente, que también puede llegar a poseer la cantidad de omega 3 principalmente. ¿Y qué dices de los frutos secos? Por supuesto, ¿no? Esos tienen otro tipo de omega 3 que también están permitidos, como vamos a hablar de la nuez, la almendra, pistacho, por ejemplo, que viene muy bien, que podría llegar a ser un snack saludable, por ejemplo, ¿no? Y obviamente llega a impactar de manera positiva en la salud cardiovascular. Y a propósito de siempre hablando de la necesidad de proteger el corazón, ¿no? ¿Qué tan importante o qué determinante podría ser el consumo de sodio? ¿Cómo afectaría la sal a nuestro corazón?
Bien, en los últimos años, ¿no? Nosotros hemos cambiado radicalmente de vida, ¿no? En los cuales la presencia del sodio ha sido muy alta. ¿Qué sucede? Evidentemente el sodio va a secuestrar agua, ¿no? Entonces esto va a generar, en palabras sencillas, que el corazón realice un esfuerzo mayor. Eso quiere decir que la presión arterial se eleva. Entonces por esa razón el sodio es algo negativo en exceso, evidentemente, cuando hablamos del consumo de los snacks o añadimos. Algunas veces estamos tomando la sopa sin probar, ¿no? O sea, entonces son aspectos conductuales que tenemos que ver para que evitemos el consumo de sodio, porque prácticamente en la sal está el sodio principalmente, ¿no? Bueno, todos en la calle escuchamos entre nuestros compañeros de trabajo inclusive el hecho de que hay el colesterol bueno y el colesterol malo. ¿Nos aclaras un poquito este tema y cómo es que el colesterol malo afecta de forma negativa a nuestro corazón? Claro, lo que sucede es que el colesterol malo, lo que llamamos culturalmente el LDL, sucede que va a depositar la grasa en las arterias. Entonces, por eso es lo que lo denominamos malo. En este sentido, es esa referencia como tal, ¿no? En cambio, el colesterol bueno es la diferencia, ¿no? De que de las arterias, ¿no? Vamos vaciando como una escobita y vamos llevando al hígado. Esa es principalmente la diferencia como tal, ¿no? Y cómo se puede llegar a manejar un poco esto, ¿no? Principalmente, realizando actividad física es una de las principales acciones que se podría tomar para poder bajar el colesterol malo. Y cuando hablamos de aumentar el colesterol bueno, el HDL, bueno, pues hacemos mano de lo que hemos hablado, ¿no? Los frutos secos principalmente, atún, pescados y obviamente controlar el exceso de grasas saturadas y trans. Entonces ya saben de que no debemos consumir tanto los colesteroles malos. El colesterol bueno nos va a ayudar a limpiar esto y esta forma, y eso es a lo que quería llegar, la parte deportiva es la que más nos va a ayudar a bajar el colesterol malo. Ahora, ¿qué tipo de dieta debería tener un deportista para una buena salud cardiovascular, doctor? Perfecto. Principalmente, ¿sí? Mantener una adecuada hidratación. ¿Sí? Antes, durante, después de la actividad física deportiva, tiene que tener la costumbre de hidratarse adecuadamente. Bebidas isotónicas, de repente después las hipertónicas. Obviamente cada deportista, cada disciplina, aeróbico, anaeróbico, tiene su característica, eso es lo primero, ¿no? Segundo, llegar a cumplir la cantidad de proteínas que realmente necesita ese deportista y por el desgaste que está realizando, ¿no? Tanto para los tejidos, ¿no? Como para la musculatura principalmente, ¿no? Y otro aspecto importante también, vamos a echar mano de los hidratos de carbono, ¿no? De que la cantidad es determinante, ¿no? Allá, por ejemplo, se mencionaba en estudios científicos que la clave de la nutrición deportiva es apuntarle a la cantidad exacta de hidratos de carbono para que mantenga este rendimiento en realidad, que obviamente genera un sistema bomba corazón-pulmón. Perfecto. Bueno, César, hemos llegado al final de este sector. Las recomendaciones del doctor Diego Fuentes son realmente las más acertadas y recalcar que la parte deportiva es muy importante para bajar el colesterol malo. Le agradecemos muchísimo aquí al doctor con todos los televidentes. No, pues un placer y cuando ustedes me inviten estamos presentes para brindar la información y ampliar también otras temáticas, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por todos los consejos, gracias por la recomendación. Tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos, viene otro de los sectores importantes en nuestro programa. Vienen historias que marcan. Ya regresamos.